Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos muy agradecidos de Dios. Tuvimos una jornada ayer en el presbiterio y el Señor nos está bendiciendo con tantas bendiciones. La iglesia ha avanzado, las plantaciones, la denominación ha crecido, candidatos que se presentan para el ministerio, nuestro seminario. Damos gracias a Dios por todo eso. Es una alegría ver lo que Dios está haciendo. Y lo más hermoso es ser parte de eso. Tan pequeños somos y el Señor nos invita a ser parte de todo eso que Él está haciendo. ¡Qué alegría! Nosotros seguimos en nuestra serie de sermones en Marcos, aunque hoy yo voy a predicar en Lucas, pero es el texto correlato, porque Lucas nos da más informaciones acerca del texto de Marcos capítulo 1, de 16 a 20. Entonces les invito que abramos en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. La Sociedad Bíblica pone como título editorial La pesca milagrosa. Conocemos este pasaje, conocemos el momento que el Señor llama a Pedro y a sus socios que están en alianza con Él, en la sociedad comercial del pesca de Mar de Galilea. El Señor tiene un plan grandioso para estos hombres. Pero eso se da en el tiempo. Esta es la historia registrada por el Espíritu Santo para nuestra edificación. Lucas capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Así nos dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba, pero sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos. Tu santa palabra ha sido leída, Señor, en esta mañana. Bendice nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hace 25 años atrás, yo estaba con dos amigos míos en la costa, mirando el mar. Era noche. Y éramos tres amigos que habíamos sido llamados para el ministerio pastoral. Y estábamos al comienzo de todo eso. Y nosotros con tantos temores, miedos, ¿cómo será nuestro ministerio? ¿Dónde Dios nos quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? Mirando la grandeza del mar, la creación de Dios. Y uno de ellos era bueno para tocar guitarra. Y estábamos con una guitarra y él comienza a tocar la guitarra y cantar una alabanza de este texto, diciendo, en otras palabras, que si el Señor nos llama a echar nuestras redes,
echaremos también nuestra fe sobre su palabra. Y no sé si ustedes saben de eso. Estaban este día Pastor Roste, Pastor Leandro y yo, los últimos 3 pastores de esta iglesia. Y el Señor, por su gracia, por su soberana voluntad, nos trajo los 3 para pastorear esta iglesia. Mira cómo Dios hace estas cosas. Y un grupo de esta iglesia, éramos 33, tuvimos el privilegio de conocer Mar de Galilea. Y a mí me tocó hacer un matrimonio allí, un matrimonio en Mar de Galilea. Y era impresionante ver estos paisajes donde sucedieron estas cosas. Yo hoy día quisiera compartir con ustedes acerca de cuando Dios se revela, la autorrevelación de Dios. Todo lo que podemos conocer de Dios es porque el propio Dios se autorrevela y podemos conocer de Dios. Cuando Cristo retuvo su divinidad en su encarnación, jamás dejó de ser Dios, pero la retuvo. Y hubieron momentos en su ministerio que Él saltó gotas de su divinidad. Y estas gotas de divinidad, los hombres ponían la mano en la cabeza y decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es el verdadero Hijo de Dios, el Señor de la historia, el que gobierna todas las cosas. Y Él, en su soberana voluntad, tiene encuentros marcados para nosotros. Y este día era el día de Pedro. El Señor tenía algo para él. Ahora, el texto que hemos leído, Lucas 5, esta historia es contada también por Mateo, capítulo 4, y por Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Y nos da detalles Lucas, como por ejemplo, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que también es Mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Las personas se acercaban a Jesús. Las personas querían escuchar a Jesús. Las personas habían escuchado que Él hacía milagros, que Él enseñaba de una manera completamente diferente de todos. Había autoridad en sus palabras. Entonces la gente se amontonaba para escuchar la palabra de Dios, porque la gente tenía hambre, sed, necesidades profundas de Dios. Y está el hombre que es el mensajero y el mensaje a la vez, de quien todas las escrituras había hablado. Todo el universo se detiene, porque Él es el centro del universo. Él está ahí, y toda la gente quiere escuchar. Y ahí, en el diario vivir, en el día a día, está Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Un día de frustración. Pescadores profesionales, pescando en el mejor momento. No habían atrapado nada. Los peces se arrancaron. Y era mañana, estaban revisando sus redes, preparando para el día siguiente, con el corazón frustrado. Hoy día no sacamos nada. Y aparte, que hay que entender el contexto. Sacar estos pescados no significaba tenerlos, porque más adelante había un tal de Mateo, que era publicano y que tomaba estos peces para mandarlos para que los ricos pudiesen comer. Ni siquiera disfrutaban de eso. Entonces había también rencor, había resentimiento. O sea, todo lo que tomamos tenemos que pagar de impuestos, y además hoy día no logramos nada, y todos que son hombres y que son llamados también para proveer la casa, y cuando tú tienes una frustración como esa, no puedo, hoy día me fue mal. Muchos han tenido que pasar por momentos de tremenda dificultad porque le falta, y sufrimos por eso, ¿cierto? Cuando no podemos dar a nuestros hijos de repente lo que ellos piden, somos tomados de repente de una frustración.
no fue buen día. Pero conocemos a alguien que es especialista en transformar frustración en algo glorioso, transformador, radical. Entonces está Pedro, Jacobo, Andrés, ahí Juan tratando de arreglar y pensando y ya escuchando la palabra de Dios predicada por Jesucristo. Y de repente Cristo se detiene. Y dice: Pedro, yo necesito tu barca. Señor, aquí está. Y sube en la barca y se aleja un poco de la playa. Muchos dicen que Cristo estaba utilizando una técnica de comunicación, porque sabía que los vientos venían de acá. Entonces utilizó la barca como un púlpito y los vientos traían su voz para acá. Toda la gente escuchaba lo que él tenía que decir. Y Pedro también. De repente termina el sermón Jesús y dice: Pedro, vamos mar adentro, echa tus redes en el mar. Wow. Señor, lo que me estás diciendo es lo más loco que existe. Tú eres carpintero, yo soy pescador profesional. Este es el peor momento para pescar. Nosotros somos pescadores, pescamos toda la noche y no atrapamos nada. Pero estos perros son extraordinarios. Mira lo que dice el texto. Desde el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando Dios se autorrevela, cuando Dios se revela, la primera fuente de revelación extraordinaria es la palabra de Dios. Señor, no pescamos nada, pero por causa de tu palabra y de quién eres tú, nosotros echaremos nuestras redes. ¿Por cuál palabra? La palabra que él estaba escuchando. Quizás Dios ya estaba produciendo por el Espíritu Santo algo en su corazón. No es la primera vez que Pedro había visto a Cristo. Los estudiosos dicen que posiblemente un año ya había pasado. Pero no había pasado algo en su corazón de esta manera. Y algo está pasando. El Señor muchas veces nos visita en los momentos de frustración, en los momentos que agotan los recursos humanos, en los momentos que estamos desanimados, en los momentos que no sabemos qué hacer. Y el Señor nos dice: hazlo otra vez. Señor, ¿cómo lo haremos? O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero hay una palabra tuya. Y la palabra de Dios nos llama a creer en contra la propia esperanza, en contra la propia racionalidad. Este día la palabra de Dios penetró en su corazón con una fuerza extraordinaria. Lo que era un conocimiento no sé, quizás teórico, un conocimiento acerca de quién es Cristo, ahora se volvió de una manera extraordinaria una sumisión. Pedro obedece, aunque no entiende, pero confía en quien habla. Y el mismo Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él va a hacer algo que no es lo más adecuado. Pero quien le habla tiene autoridad. Pedro, hazlo. Hazlo otra vez. Y cuando Dios nos habla, y nos habla por su palabra, nos toca obedecer, escuchar, poner en práctica esta palabra de Dios.
ha transformado corazones a lo largo de la historia. A nosotros mismos. ¿Tú te acuerdas el día que la palabra de Dios llegó en tu corazón por primera vez y que tú la entendiste y te rendiste ante Dios? Porque Pablo dice, esta palabra es el poder de Dios. Es el poder de Dios que destruye sofismas, vanas filosofías, que es capaz de penetrar el corazón del hombre. Precisamente y cumplir los designios del corazón de Dios. Dios se revela por su palabra. Señor, lanzaré las redes. Dios sigue hablando hoy, pero la pregunta es, ¿nos sometemos a lo que Él dice? Incluso cuando no entendemos. Pedro no echó la red porque tenía ganas, sino porque había una voz con autoridad. Y Calvino nos dice, cuando Dios habla, toda arrogancia humana debe caer. Mi conocimiento de pesca, Señor, es mejor que la tuya. Esto es una locura. Trabajamos toda la noche, madrugada, y no pasó nada. Pero yo me someto a tu palabra, Señor. ¿Está dispuesto a someterse a la palabra de Dios? Esta es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza es que Dios se revela en el momento adecuado. Hablamos domingo pasado, en el kairos, en su tiempo. Esto no es un accidente. Cuando nosotros leemos aquí, es como que si Jesús estaba en la costa, en la playa, y de repente miró hacia el lado, y ahí estaba un hombre, y el Señor dice, yo voy a hablar con él. No, esto no es una casualidad. Esto no es un accidente. Es un evento completamente planificado en la eternidad. Como Dios hace contigo. Todo es planificado. Dice el texto que él estaba ahí y por casualidad, unos podrían pensar, estaba Pedro. No. Y el Señor decidió utilizar la barca ¿de quién? De Pedro. ¿Quién era Pedro? Pescador, humilde, semi-analfabeto, hombre sencillo, impulsivo, sanguíneo, tantas cosas podemos decir. Y este rey, Señor del universo, está ahí porque este día la vida de este hombre va a cambiar, porque en la eternidad Dios lo había determinado. Y no hay nada y nadie que pueda detener los planes de Dios. No fue Pedro quien buscó a Jesús. Fue Jesús quien interrumpió su rutina y entró en su fracaso. Pedro había pescado toda la noche sin resultados. Estaba cansado, frustrado. Y justo ahí Jesús lo encontró. Pero te quiero decir que Él nunca llega atrasado. Él llega cuando hemos dejado de confiar en nuestras fuerzas. Dr. David Martin Lloyd Jones dijo lo siguiente, que muchas conversiones comienzan cuando Dios interrumpe nuestra agenda. Pedro no estaba buscando un llamado, él solo quería lavar sus redes, quizás volver a su casa, descansar un rato, pero Dios tenía un plan eterno escondido en la orilla de un lago para él. Señor nunca tarda. El tiempo es de Dios. Sí tenemos un problema de entender que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Y nosotros muchas veces queremos apresurar las cosas, pero Dios sabe lo que está haciendo. Siempre. Siempre. ¿Tú estás atento a la voz de Dios en medio de tu rutina? Porque el Señor entró en la rutina de Pedro. Era un día normal de trabajo. La tercera enseñanza que este texto nos entrega, la primera es que nosotros recibimos la revelación y conocemos de Dios por medio de su palabra.
La segunda, que Dios se revela en el momento adecuado. Y la tercera, extraordinaria, es que cuando Pedro mira y ve lo que pasa, yo quiero que ustedes miren conmigo el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron la gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban a la otra barca, para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que se hundía. Viendo Simón, Pedro cayó de rodillas, porque lo que está pasando aquí no es algo natural. No es algo normal, es sobrenatural, es extraordinario. Cuando Dios se revela, Él revela quién es Él. Pedro pone la mano en la cabeza y dice: Señor, retírate, apártate. No podemos estar en el mismo ambiente, porque lo que pasó aquí es un milagro. Es un milagro. Porque eso no es común. Yo te quiero invitar a pensar cuando el Rey de los cielos, de la tierra y del mar comienza a llamar por su poder y por su palabra los peces, y a poner en este lugar. Cristo dice: Pedro, echa tus redes acá, porque los peces, los gusanos, atenden a mi comando. Y más adelante vas a saber que el momento que el gallo tiene que cantar, cantará. Porque yo lo sé. Porque no hay nada que yo no sepa. Pedro pone la mano en la cabeza. Este Dios es glorioso, es grande, es incomparable, majestuoso, lleno de gloria. Y eso fue lo que pasó con Isaías, ¿no? Cuando tiene la visión del trono de la gracia. Cuando ve los santos querubines, serafines, que tapan sus ojos con dos alas, con dos están volando, con dos cubren sus pies, y no logran mirar al Señor lleno de gloria, y solo alaban a Dios por toda la eternidad, como nos dice Juan en Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santísimo es el Dios todopoderoso. Toda la tierra, todo el universo, todo el cosmos está lleno de su gloria. Este Dios se revela gloriosamente y causa asombro. Cuando el Señor se revela, es compañero de Pedro en el Apocalipsis, en la isla de Patmos, cuando Juan se da cuenta de la revelación y cuando ve a Jesucristo ahora glorificado, se cae por tierra, porque la gloria es tremenda. ¿Tú has experimentado la gloria de Dios? ¿Has visto los atributos de Dios? ¿Has deseado ver la gloria de Dios? Como Moisés, que estaba cansado, cargado, agotado, diciendo: te ruego que me muestres tu gloria, Señor. Y el Señor le dice: Moisés, ningún mortal es capaz de ver mi gloria y seguir con vida. Yo te voy a revelar una gota de mi gloria, pero yo te voy a proteger de mí mismo. Soy el único que te puede proteger de mi propia gloria. ¿Has visto la grandeza de Dios? Estos hombres están asombrados porque fue una manifestación de quién es Dios. Cuando Dios se revela, cuando Dios se manifiesta, el hombre y la mujer se hincan delante de su presencia y lo adora. Nosotros no adoramos a Dios por las bendiciones que nos da. Nosotros no adoramos a Dios por lo que vamos a recibir en cambio. Nosotros adoramos a Dios por quien es Él. Satanás dijo al Señor: Job solo te adora porque es un hombre bendecido, porque recibe tantas bendiciones, porque es rico,
porque tiene una familia hermosa, porque tiene salud. Y el Señor permite que el Job ataque todo. Y cuando había atacado su familia, cuando había atacado sus bienes, cuando había atacado su salud, cuando había atacado todo, la palabra de Dios dice que Job se prostró y adoró a Dios. Señor me dio, Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y la tesis de Satanás está refutada. Porque sí, Dios sostiene pecadores y hombres y mujeres que entendieron que servir a Dios es para alguien que ama más a Él que a su propia vida. Él se revela con gloria. Pero a la vez, dice el texto, que cuando nosotros conocemos a Dios, Él se autorrevela y nosotros quedamos perplejos con su grandeza. Al mismo tiempo, Dios revela quién somos nosotros. Y es la petición de Pedro: Señor, Señor. Versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo soy un pecador. Yo no merezco estar aquí contigo, Señor. No podemos ocupar el mismo ambiente. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, dice: ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros, habito en medio de un pueblo de impuros labios, y mis ojos vieron al Rey. Estoy perdido. Así es. Cuando el hombre conoce a Dios, hay un autoconocimiento. Mientras más cercanos a Dios, más clara la visión que tenemos de nosotros mismos. Y es por esta razón que esta obra de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, es quizás la obra más cara, porque es diferente de todo. Mientras más cercano, más perfecto se ve. En cambio nosotros, mientras más cercano alguien está de nosotros, más las imperfecciones se notan. Señor, soy hombre pecador. No puedo estar delante de ti, Señor. Esto es lo que ocurre cuando un corazón humano queda expuesto ante la santidad divina. Cuanto más nos acercamos a Dios, es cuando más reconocemos nuestro estado pecaminoso, es cuando más tenemos la convicción de Dios, es cuando más reconocemos quién somos, y la única esperanza de la humanidad pecadora es la gracia abundante del carácter de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Si no es la protección de Dios, cuando Dios se revela en su santidad, nosotros somos destruidos. Yo escuchaba el testimonio de unos misioneros de misiones Nuevas Tribus, que estaba trabajando con tribus en África, de manera muy sencilla, predicando a los tribales, y la manera que ellos encontraron era de tomar, no sé, hojas o estos papel cartones grandes y a dibujar. Imagínense dibujar Génesis 1, la creación, y contaba, y se sumaban cada vez más tribales, y se sumaban, y estos hombres, mujeres, fueron recibiendo la palabra de Dios, y cada vez más gente, y los misioneros cuentan que partos sucedieron mientras las mujeres estaban escuchando la palabra de Dios, porque no querían salir de ahí. Era el momento más extraordinario del día, escuchar la palabra de Dios. Y ellos fueron trabajando toda la Biblia en secuencia. Y cuando llegaron en Sodoma y Gomorra, el pecado de la humanidad, los tribales golpeaban sus pechos y decían: nosotros somos así. Esta es nuestra historia. Nosotros somos pecadores. Convicción de pecado cuando conocemos a Dios de verdad. Conozco a mi pecado. Sé quién soy, mis falencias, mis debilidades, mis profundas necesidades de la gracia maravillosa de Dios. Ay de mí, ay de mí.
John Stott dice algo extraordinario. No es posible encontrar a Cristo verdaderamente y quedarse igual. No. Entonces, la última enseñanza que este texto nos entrega, de la revelación de Dios. Dios se revela por su palabra. Dios se revela en el momento adecuado. Dios revela, se autorrevela quién es Él. La revelación de Dios muestra quién somos nosotros. Y la revelación de Dios cambia completamente nuestra historia y nuestra existencia, redefine nuestra vida con un propósito, con una nueva identidad, con una misión. Mira lo que dice el texto, cuando Pedro se da cuenta de todo eso, y Cristo que conoce los corazones, ellos están perplejos. Versículo 10 dice: y asimismo de Jacob, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas llenas de peces, dejaron todo y siguieron a Jesucristo. Dios no solamente revela quién es Él. Dios no solamente revela quién somos nosotros. Dios revela el propósito por el cual existimos. Tenemos una misión. Pedro, desde ahora serás un pescador de hombres. Este Pedro, sencillo, semi-analfabeto, impulsivo, es el hombre que Dios utilizará para ser fundamento de la iglesia primitiva. Este hombre que en su momento fue cobarde y negó a Cristo, fue restaurado, fue transformado, porque Cristo no nos bota en nuestros pecados. Él no dice: tú no sirves para nada porque eres un pecador y tira para la basura. No, Él restaura, Él transforma, Él nos limpia de nuestra suciedad. Él da propósito a nuestras vidas. Él nos perdona y Él nos transforma. Él hace de este Pedro uno de los más grandes predicadores de la historia, a punto de un Sanedrín está perplejo porque conocía a este Pedro. Ahora admirados dice: este hombre, están admirados por el denuedo, sabiendo que eran hombres de vulgo y sencillos, eran parecidos a Jesucristo. Este Pedro dice: ustedes, autoridades, si quieren me pueden matar, hagan lo que quieran conmigo, pero jamás dejaré de hablar de las cosas que vi y aprendí, porque antes importa obedecer a Dios que a los hombres. Este pescador de hombres, ahora, desde ahora, tu vida ha sido radicalmente cambiada. Predica en el Pentecostés. 3,000 personas son convertidas. Siguiente predica, 2,000. Y es el líder que Dios utiliza. Dios no siempre utiliza a los más inteligentes, los más preparados desde una óptica o perspectiva humana, porque el gran líder que surge en la iglesia primitiva es Pedro, y Pablo, el más preparado, tuvo que someterse al liderazgo de Pedro, porque es en el único lugar que un hombre más sencillo puede liderar a un hombre quizás más preparado, es en el seno de la iglesia cristiana. Hombres que pueden trabajar en una misma empresa. De repente en la empresa él tiene un cargo superior a aquel hombre, pero llega a la iglesia, este hombre es un presbítero y está en una posición de liderazgo. Porque aquí, quien sirve, recibe de Dios autoridad y reconocimiento de la iglesia. Pedro, Petros, piedra, polvo,
pero hombre restaurado y utilizado por Dios. El Señor nunca desistió de este Pedro imperfecto. Si yo tuviera que elegir 12 discípulos para cambiar la historia de la humanidad, Pedro no estaría en mi listado. Jamás. No estaría. Pero servimos a un Dios que ve no quién somos, sino quién seremos. La obra escatológica que Él está llevando a cabo en nuestra existencia. Hermanos, cuando Dios se revela, Él se revela con propósitos. Él nos llama, Él nos entrega una misión. El Señor te ha llamado. El Señor te ha llamado ¿para qué? ¿Cuál es la misión que Dios te dio? Cristo resucita y dice, ahora pues, toda potestad me es dada. Váyanse por todo el mundo, hagan discípulos, prediquen, enseñen. Y es por eso que esta iglesia ha plantado iglesias. Hacemos misiones no solamente apoyando plantación de iglesia en el extranjero, sino en este país, sino en esta ciudad, sino en esta región, sino a lo largo de este país. Y hemos hecho muy poco. Las personas preguntan, pero ustedes están plantando 5 iglesias a la vez. Sí, hermano, solo eso. Pero el Señor es misericordioso y nos llama. Todos nosotros somos llamados con una misión. Desde ahora serás pescador de hombres. No tengas miedo. Yo sé que estás con miedo. No tengas miedo. Yo estaré contigo todos los días. Iglesia, no tenga miedo. El Señor está con nosotros. El Señor nos bendice. El Señor nos llama y Él estará al lado nuestro. Yo te quiero invitar a orar. Oremos. Quiero invitar al equipo de alabanza que pase adelante. Yo quiero hoy orar. Y no cualquier oración, hermanos. Yo quiero orar con aquellas personas que están siendo llamadas por Dios para servir. Y que está diciendo, heme aquí, Señor. A pesar de todo, tengo miedo, sentimientos desencontrados. Pero, Señor, yo escuché en esta mañana que tú me estás llamando para ser parte del gran plan tuyo para la salvación de la humanidad. Heme aquí, Señor, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, para vivir o para morir, como pasó con Pedro. No por una causa cualquiera, sino para obedecer la voluntad de Dios y la vocación que Él nos entregó. Ponte de pie si tú quieres que oremos por ti de manera especial, para el llamado que el Señor te está entregando para servir en esta mañana. Vamos a orar por ti. Padre, tú conoces nuestras historias, nos llamaste, Señor, tuviste misericordia de nosotros, nos sacaste del infierno, y estás transformando de gloria en gloria nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos para servirte, Señor. Toma nuestras vidas en tus manos y haz de nuestras vidas lo que quieras tú. No queremos vivir para nosotros mismos. Queremos inspirar la teología que vive Cristo. Para el honor de tu gloria. Para la edificación de la iglesia. Y para la expansión de tu reino. Bendice, Señor, tu pueblo. Bendice ahora toda gente nuestra que está esparcida por Chile, las plantaciones, los sites, los cultos que vamos a tener vespertinos hoy. Manifiesta, Señor, en medio nuestro, para la gloria de tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.